Hola, antes de empezar quería pedirle de favor que podrían darle like a este video ya que me costó mucho hacerlo, espero que lo disfruten, así que sin más productor que empiece este video. El renacer de Kaito capítulo 1. El final y el comienzo. Kaito siempre había vivido una vida ordinaria, llena de frustraciones y decepciones. Nunca logró sobresalir en nada ni encontrar su lugar en el mundo. Pero todo cambió en un día fatídico cuando, sin previo aviso, su vida llegó a su fin en un accidente que lo tomó por sorpresa. El impacto fue instantáneo, el dolor pasajero, y la oscuridad lo envolvió. Pero esa oscuridad no fue el final, sino el preludio de algo mucho más grande. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no era el mismo. Despertó en un vasto espacio de luz brillante, donde una figura femenina etérea lo observaba con una sonrisa misteriosa. Kaito, tu destino no termina aquí, dijo la figura, con una voz suave pero llena de poder. Te he elegido para una misión mayor. Tendrás una segunda oportunidad, pero no en tu mundo. Serás enviado a un lugar donde la magia y los poderes sobrenaturales gobiernan. Un lugar donde tendrás el poder de moldear tu destino y el de otros. Antes de que pudiera responder, un torrente de recuerdos y sensaciones invadió su mente. Sabía a dónde iba. Conocía el mundo de Ixchol de XD, un lugar lleno de demonios, ángeles caídos y poderosas criaturas. Y sabía que tendría un nuevo don. Los ojos de placer. Esa habilidad le otorgaba un control absoluto sobre las mujeres que lo rodeaban. Solo una mirada y ellas caerían rendidas, llenas de deseo y una inquebrantable devoción hacia él. Pero ese no era su único poder. Kaito también fue bendecido con la capacidad de robar las habilidades y técnicas de otros, no solo tomando su poder, sino también liberando todo su potencial oculto, sin ninguna desventaja. Será un nuevo comienzo, susurró la figura antes de desvanecerse. Haz lo que desees con tu poder, pero recuerda, el destino del mundo está ahora en tus manos. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el espacio etéreo. Estaba en un mundo familiar, pero extraño a la vez. La Academia Kuo, el escenario central de Ixchol de XD, se alzaba ante él. Sus ropas habían cambiado. Ahora llevaba el uniforme escolar, y su cuerpo había sido mejorado, mucho más fuerte y ágil que antes. Así que aquí es donde comienza mi nueva vida, dijo para sí mismo, sintiendo una sonrisa maliciosa en sus labios. Veamos qué tan lejos puedo llegar con estos poderes. Capítulo 2. Primer contacto. Kaito no tardó en explorar su nuevo entorno. Al caminar por los pasillos de la academia, las chicas lo miraban con curiosidad. Algunas susurraban, otras se sonrojaban al cruzar sus miradas con él, y pronto comprendió el poder de sus ojos. No podía evitar sentir un placer perverso al notar cómo su simple presencia hacía que las chicas reaccionaran de esa manera. Fue en ese momento cuando se cruzó con su primer gran desafío. Rias Gremory, la líder del club de ocultismo y uno de los personajes más poderosos del mundo de DXD. Sus largos cabellos rojos brillaban con intensidad, y su porte orgulloso la hacía destacar entre los demás. Cuando sus ojos se encontraron, Kaito sintió como sus poderes se activaban de inmediato. Rias lo miró fijamente, como si tratara de leerlo, pero pronto sus mejillas se ruborizaron levemente. Los ojos de placer habían hecho efecto. La orgullosa demonio ya no podía ocultar el creciente deseo que sentía por él. ¿Eres nuevo?, preguntó, su voz temblando apenas perceptiblemente, algo completamente inusual para alguien como ella. Kaito sonrió con picardía, disfrutando del control que ya tenía sobre ella. Sí, acabo de llegar, respondió, acercándose lentamente. Pero tengo la sensación de que pronto nos llevaremos muy bien. Rias trató de mantener la compostura, pero el magnetismo de Kaito era innegable. Sus pensamientos se volvían confusos, y su cuerpo respondía involuntariamente al poder que emanaba de él. ¿Qué eres?, preguntó, entrecerrando los ojos, tratando de recuperar su control. Kaito no respondió. En lugar de eso, estiró su mano hacia ella, y en ese instante, una luz oscura brilló entre ellos. Había activado su segundo poder, la habilidad de robar. Sintió como una parte del poder de Rias fluía hacia él, desbloqueando su máximo potencial.
Ahora, podía sentir la fuerza de su magia en su interior, sin las limitaciones que incluso ella misma tenía. Y con ese poder, también sintió cómo se reforzaba el lazo que los unía, como si ella no pudiera escapar de su influencia. Rías jadeó levemente, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Pero Kaito sí lo sabía. Sonrió, disfrutando del primer paso hacia su nueva vida. Solo soy alguien que está aquí para tomar lo que es suyo, dijo con frialdad, su mirada intensa perforando los pensamientos de Rías. Mientras la dominaba con una mezcla de poder y deseo, Kaito se dio cuenta de algo. Tenía el control no solo de su destino, sino también del de los demás. Y con sus habilidades, no había límite para lo que podía lograr en este nuevo mundo. Capítulo 3. Un camino de dominio. Con el tiempo, Kaito comenzó a dominar su poder. Se enfrentaba a los más poderosos seres de este nuevo mundo, robando sus habilidades y haciendo las suyas, pero siempre con un frío y calculado enfoque. Con los hombres, era distante y astuto, despojándolos de sus fuerzas con una crueldad implacable. Con las mujeres, su enfoque era muy diferente, disfrutando del control absoluto que sus ojos le otorgaban. Pero Kaito sabía que su viaje apenas comenzaba. Había muchos desafíos por delante, pero con cada paso, se hacía más fuerte, más astuto y más dominante. No solo sobre el mundo, sino también sobre aquellos que vivían en él. Y así, el renacer de Kaito se convertía en una leyenda que cambiaría el curso de Ixchol de XD para siempre. Capítulo 4. El poder permanente. El tiempo había pasado, y Kaito continuaba consolidando su influencia en la Academia Kuo. Había perfeccionado el uso de sus poderes, y los ojos de placer se habían vuelto una herramienta indispensable en su arsenal. Sin embargo, recientemente algo había cambiado. En lugar de activarse solo cuando él lo deseaba, ahora sus ojos estaban permanentemente activos, emitiendo una atracción constante e irresistible hacia todas las mujeres que lo rodeaban. Mientras caminaba por los pasillos de la academia, notaba cómo las miradas de las chicas se intensificaban. Ahora, no solo lo miraban con curiosidad o timidez. Sus ojos brillaban con un deseo incontrolable. Algunas se ruborizaban hasta el punto de perder el control de sus emociones, mientras que otras simplemente no podían apartar la vista de él. Kaito se dio cuenta de que no importaba a quién se cruzara, todas caían bajo el poder de sus ojos. Las chicas del club de ocultismo, las estudiantes de otras clases, incluso las mujeres demonio de mayor rango. Para ellas, Kaito se había convertido en una obsesión, y no había vuelta atrás. Esto podría complicarse, pero a la vez, será entretenido, pensó, disfrutando de la nueva dimensión de su poder. Sabía que, con los ojos de placer en su máxima capacidad, controlar a las mujeres de su alrededor sería fácil. Un imperio femenino a su disposición, y el próximo desafío lo esperaba: la inminente llegada de Riser Phoenix. Capítulo 5. Días antes de la llegada de Riser, el ambiente en la Academia Kuo se había vuelto más tenso de lo habitual. Los rumores corrían sobre el próximo compromiso de Rías Gremory con Riser Phoenix, un demonio arrogante y seguro de su propio poder. Para Kaito, este compromiso era una excelente oportunidad. Sabía que Rías odiaba la idea de casarse con alguien como Riser, pero también entendía que estaba atrapada por las circunstancias familiares. Kaito tenía la capacidad de cambiar eso, de tomar el control de la situación y moldearla a su favor. Una tarde, mientras Rías estaba sola en el club de ocultismo, Kaito decidió actuar. Entró en la habitación sin anunciarse, y como era de esperar, ella lo recibió con una mezcla de confusión y deseo. Sus ojos brillaban con el poder de los ojos de placer, y aunque Rías trataba de mantener la compostura, su mirada traicionaba su verdadero sentir. «Kaito», comenzó, su voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él sonrió de forma traviesa y se acercó lentamente. Cada paso que daba hacía que el corazón de Rías latiera con más fuerza. Sabía que su autocontrol estaba colgando de un hilo delgado. «He escuchado sobre tu compromiso con Riser», dijo Kaito con tono despreocupado, sentándose en el borde de su escritorio. «¿Es cierto?» Rías apretó los labios, evitando su mirada por un momento. Sabía que no podía ocultarle nada. La verdad ya era evidente. «Sí, lo es».
pero no es lo que quiero, dijo finalmente, con cierta amargura en su voz. Estoy atrapada. Es una obligación por el bien de mi familia. Kaito la observó detenidamente, evaluando la situación. En su interior, sentía una mezcla de orgullo y ambición. No solo quería a Rias para él, sino también quería desafiar al mismo Riser. Este sería su primer gran oponente en el mundo de DXD, y robar sus poderes sería un paso crucial. Lo que quieres o no quieres ya no es un problema, Rias. Yo me encargaré de que este compromiso no se lleve a cabo, dijo Kaito con una seguridad inquebrantable. Rias lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras y el poder que irradiaba. Por un momento, el deseo de resistirse estuvo presente, pero desapareció rápidamente cuando Kaito extendió su mano y la levantó suavemente del asiento. ¿Y qué tienes en mente?, preguntó Rias, entrecerrando los ojos, ya sabiendo la respuesta, pero ansiosa por escucharlo de sus labios. Kaito sonrió, inclinándose hacia ella hasta que su rostro estuvo a escasos centímetros del de Rias. Podía sentir su respiración acelerada. Voy a enfrentarme a Riser. Lo derrotaré y, cuando lo haga, no solo anularé tu compromiso, sino que también tomaré todo su poder para mí. Te libraré de esa carga y, además, demostraré quién es el único que puede tenerte realmente. Rias sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente, atrapada entre el deber y el deseo, comenzó a inclinarse hacia la segunda opción. La influencia de los ojos de placer era tan fuerte que, incluso con toda su voluntad, no podía rechazarlo. Kaito le apartó un mechón de cabello de la cara y la miró intensamente, su tono ahora más serio. Confía en mí, Rias. No permitiré que alguien como Riser te tome. Por primera vez en mucho tiempo, Rias sintió que había una salida. Una parte de ella estaba dispuesta a dejar que Kaito tomara el control. Después de todo, su atracción hacia él era incontrolable, y ahora, más que nunca, lo deseaba. No solo como aliado, sino como algo más. Capítulo 6. El enfrentamiento inminente. Durante los días siguientes, Kaito comenzó a preparar su enfrentamiento con Riser. No solo estaba interesado en salvar a Rias, sino también en robar el poder de regeneración del clan Phoenix. La habilidad inmortal de Riser era algo que él anhelaba. El día de la llegada de Riser se acercaba, y con cada paso, Kaito sentía cómo su poder aumentaba. Los ojos de placer se mantenían activos de manera permanente, lo que le otorgaba un control absoluto sobre las chicas que lo rodeaban. Ahora, más que nunca, Rias estaba bajo su hechizo, aunque aún no lo admitiera abiertamente. Finalmente, el día llegó. Riser Phoenix entró en la Academia Kuo con su arrogancia característica, rodeado por su séquito de bellas demonios. Su mirada desdeñosa hacia Kaito fue clara desde el primer momento. ¿Y tú quién eres?, preguntó Riser con desdén, mirando a Kaito de arriba a abajo. ¿Crees que puedes interponerte en mi camino? Kaito sonrió fríamente, su mirada fija en los ojos de Riser. Soy Kaito, y no me interpondré en tu camino, dijo con una sonrisa calculadora. Lo destruiré por completo. El duelo estaba por comenzar, y el destino de Rias, de Kaito y de Riser estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 7. El inicio del enfrentamiento. El ambiente en la academia era tenso, y todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder. En el centro de la cancha del club de ocultismo, Kaito y Riser Phoenix se enfrentaban cara a cara. Kaito, con su chaqueta roja sobre los hombros, irradiaba confianza y frialdad. Sus ojos, de un brillo intenso y casi hipnótico, eran un arma en sí mismos, atrayendo miradas irresistibles. Riser lo miraba con una mezcla de desdén y arrogancia. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a ser temido y respetado. Para él, este recién llegado no era más que una pequeña distracción antes de sellar su compromiso con Rias. ¿De verdad piensas que puedes enfrentarte a mí, humano?, Riser preguntó, con una sonrisa burlona en los labios. Soy un demonio de la casa Phoenix. Mi poder es inmortal. No puedes ni siquiera tocarme. Kaito, frío e imperturbable, no dijo nada.
En lugar de eso, levantó la mano, como si la amenaza de Riser no tuviera importancia alguna. Sus ojos brillaron, activando de manera subconsciente los ojos de placer. A pesar de estar enfocado en Riser, el efecto comenzó a afectar a todas las mujeres cercanas. Rias, quien observaba desde la distancia, sintió un impulso arrollador en su interior. Su respiración se aceleró, y su mirada se clavó en Kaito, incapaz de resistir el deseo y la atracción que sus ojos le provocaban. A su lado, las chicas del séquito de Riser también comenzaron a mostrar signos de inquietud. La influencia de Kaito era poderosa, incluso para las demonios más experimentadas. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Riser, notando la perturbación entre sus propias filas. Kaito sonrió con malicia. Sabía que el control que ejercía sobre las mujeres era absoluto, y Riser empezaba a darse cuenta. Pero esto no era solo una batalla de control, era un duelo por poder y supervivencia. Tu inmortalidad no significa nada para mí, respondió Kaito finalmente, su tono tranquilo pero letal. No se trata de cuánto puedes resistir, sino de qué puedo robarte. Con un movimiento veloz, Kaito activó su segundo don, la capacidad de robar habilidades. Extendió la mano hacia Riser, y una corriente de energía oscura comenzó a formarse alrededor de ambos. Riser se tambaleó ligeramente, sintiendo algo extraño, como si su poder se deslizara lentamente fuera de su control. ¿Qué es esto? Riser intentó mantener su compostura, pero la sensación de pérdida era innegable. Kaito no se detuvo. Podía sentir cómo absorbía la habilidad de regeneración del clan Fenix, desbloqueando su máximo potencial. La capacidad de curarse de cualquier herida, incluso de la muerte, fluía dentro de él, sin las limitaciones que Riser tenía. Ahora lo entiendes, ¿verdad?, dijo Kaito con una sonrisa maliciosa. Todo lo que toco, todo lo que deseo, se convierte en mío. En ese momento, Riser sintió un dolor profundo en su pecho. No era físico, sino algo más, como si una parte de su esencia estuviera siendo arrancada de su interior. Kaito, con una mirada fría, lo había dominado en cuestión de segundos. El duelo estaba casi decidido. Sin embargo, Riser no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Con un grito de furia, desató un torrente de llamas infernales, una técnica que había perfeccionado durante siglos. Las llamas se arremolinaron alrededor de Kaito, envolviéndolo en una explosión abrasadora. Pero cuando el fuego se disipó, Kaito permaneció intacto. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo Kaito, ajustándose la chaqueta roja sobre los hombros, sin una sola quemadura en su cuerpo. La habilidad de regeneración de los Fenix ya estaba actuando, protegiéndolo de cualquier daño. El poder de Riser había sido completamente neutralizado, y ahora Kaito era inmortal. Los ojos de Riser se abrieron de par en par. La desesperación comenzó a asomarse en su rostro cuando comprendió que no había forma de vencer a Kaito. Su inmortalidad, su mayor ventaja, había sido arrebatada por completo. Esto es imposible, murmuró, tambaleándose hacia atrás. Kaito avanzó lentamente hacia él, disfrutando del control que ahora ejercía sobre la situación. No es imposible, Riser. Es inevitable. Desde el momento en que te enfrentaste a mí, tu derrota estaba sellada. Con un movimiento rápido, Kaito extendió la mano hacia el cuello de Riser, sujetándolo con una fuerza abrumadora. Podía sentir cómo todo el poder que una vez hizo a Riser intocable ahora estaba bajo su control. La mirada fría de Kaito se encontró con la de su oponente. Eres insignificante, susurró Kaito, apretando con más fuerza. Y ahora, desaparecerás. En ese momento, una explosión de poder oscuro envolvió a ambos. Kaito desató la energía que había robado, usando la esencia misma de Riser en su contra. En cuestión de segundos, el cuerpo de Riser cayó al suelo, completamente derrotado, sin poder moverse. Kaito lo miró por un momento más antes de soltarlo, dándole la espalda. No había necesidad de acabar con su vida. Riser había sido humillado y despojado de lo que más valoraba, su poder y su orgullo. Capítulo 8. La victoria de Kaito. Cuando el humo se disipó, el silencio reinó en la academia.
Las miradas de asombro y temor se centraron en Kaito. Nadie había esperado que alguien pudiera derrotar tan fácilmente a un miembro del clan Phoenix, mucho menos con esa superioridad abrumadora. Rías se acercó lentamente, sus ojos aún fijos en Kaito. Sentía una mezcla de gratitud, deseo y confusión. Él había cumplido su promesa de salvarla del compromiso con Riser, pero lo había hecho de una manera que la dejó sin palabras. ¿Lo has hecho?, murmuró Rías, su voz suave pero cargada de emoción. Kaito se giró hacia ella, su mirada aún fría, pero con un destello de picardía en sus ojos. Te lo dije, Rías. Ahora estás libre. ¿Y yo? Se acercó a ella, inclinándose hasta que sus rostros estuvieron a pocos centímetros de distancia. Yo soy el único que puede tenerte. Rías, atrapada bajo el influjo de los ojos de placer, no pudo resistir. Su cuerpo se movió por sí solo, inclinándose hacia él, buscando su cercanía. En ese momento, comprendió que, aunque había sido liberada de un compromiso forzado, su corazón y su mente ahora pertenecían a Kaito, un destino al que no podía escapar. La victoria de Kaito no solo marcó su ascenso como una fuerza imparable en el mundo de X-Chol de XD, sino también el comienzo de su reinado sobre las chicas que caían inevitablemente bajo su hechizo. Y con el poder de los Phoenix en su interior, sabía que nadie podría detenerlo. Capítulo 9. El inicio del reinado. Después de la aplastante victoria sobre Riser, Kaito se había consolidado como una figura dominante en la Academia Kuo. Las noticias de su hazaña se habían extendido rápidamente entre los círculos de demonios y ángeles caídos. La derrota del heredero de la casa Phoenix había sorprendido a todos, pero más que su victoria, lo que aterraba a los demás era el misterioso poder que Kaito poseía, la capacidad de robar y perfeccionar las habilidades de sus oponentes. Riser, humillado y sin su poder, había sido arrastrado de vuelta por su familia, quien también empezaba a temer el creciente poder de Kaito. Sin embargo, este no era el final. Para Kaito, esto era solo el principio. Capítulo 10. Las consecuencias inmediatas. Rías Gremory estaba sola en su habitación, sentada junto a la ventana mientras observaba la luna llena en el cielo. Su mente no dejaba de girar en torno a lo que había ocurrido. El compromiso con Riser, que había odiado durante tanto tiempo, había sido destruido por Kaito, pero al mismo tiempo, algo había cambiado en ella. Desde aquella noche en la que Kaito había demostrado su poder, su mente había estado atrapada por sus ojos. Su cuerpo y emociones ya no respondían como antes. Kaito la había marcado, y aunque su mente intentaba resistirse, su corazón y sus deseos la traicionaban. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo Rías, enderezándose en su silla. La puerta se abrió, revelando a Kaito, con la misma expresión confiada y dominante que siempre lo caracterizaba. Sus ojos, brillando con ese halo azul intenso, la hicieron estremecerse al instante. Rías, dijo Kaito, entrando sin esperar invitación. ¿Cómo te sientes ahora que estás libre de ese compromiso? La pregunta parecía inocente, pero Rías sabía que detrás de sus palabras había algo más. A pesar de su orgullo, no podía evitar el calor que sentía cada vez que Kaito estaba cerca. Se levantó de la silla, intentando mantener la compostura. Estoy agradecida, Kaito. Pero, sus palabras se detuvieron cuando él se acercó más, lo suficiente para que pudiera sentir su presencia. Pero sigues pensando en lo que pasó, ¿verdad? Kaito inclinó la cabeza, observando sus ojos con esa mirada que la hacía vulnerable. Sabes que no era solo por Riser. Rías sintió como su corazón latía con fuerza. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Kaito había traspasado la barrera entre ellos, y lo sabía. Su poder, su presencia, la dominaba de una manera que jamás había experimentado antes. No tienes que luchar contra esto, Rías, susurró Kaito, alzando su mano y acariciando suavemente su mejilla. Rías sintió un escalofrío recorrer su columna. Su cuerpo se inclinó hacia él casi sin darse cuenta.
Quería resistirse, mantener su orgullo como heredera de la familia Gremory, pero sus emociones la traicionaban. En ese momento, el control de Kaito sobre ella era absoluto. Finalmente, sin poder resistir más, se dejó llevar. Sus labios se unieron en un beso profundo y lleno de deseo, un acto que confirmó lo que Kaito ya sabía. Rias ahora le pertenecía por completo. Capítulo 11. La expansión del Imperio. Kaito no perdió el tiempo. Ahora que Rias estaba bajo su control, sabía que debía expandir su influencia rápidamente. Las chicas del séquito de Riser también habían caído bajo su influencia. Una vez que Riser fue derrotado, las demonios que le servían no tardaron en cambiar su lealtad hacia Kaito, atraídas irremediablemente por sus ojos de placer. Uno a uno, los miembros femeninos de la academia y del inframundo se fueron rindiendo ante él. La fría y calculadora Akeno Imejima intentó resistir al principio, pero pronto se dio cuenta de que no podía oponerse a Kaito. Su naturaleza sádica y su deseo incontrolable la empujaron hacia él, más fuerte de lo que jamás había sentido por alguien más. Con Eko Touhou, la tímida y reservada Neko, también comenzó a mostrar signos de atracción hacia él. Aunque al principio trató de evitarlo, los efectos permanentes de los ojos de placer eventualmente la hicieron sucumbir. Su naturaleza feroz y protectora la mantenían en alerta, pero incluso ella no pudo resistir el poder de Kaito por mucho tiempo. El séquito de Kaito crecía día a día. Pronto, no solo controlaba a las chicas más poderosas de la Academia Kuo, sino que su fama se extendió más allá, alcanzando los oídos de otros clanes demoníacos. Nadie podía ignorar al hombre que había derrotado a un Fénix y que, además, tenía la capacidad de someter a cualquier mujer con su mera presencia. Capítulo 12. Nuevos enemigos, nuevas conquistas. A medida que Kaito ganaba poder, comenzaron a aparecer nuevos enemigos. Algunos demonios, ángeles caídos y humanos con habilidades sobrenaturales no estaban dispuestos a dejar que alguien con semejante poder continuara su ascenso sin oposición. Uno de estos oponentes era Sona City, la presidenta del consejo estudiantil y líder de su propio grupo de demonios. Sona era inteligente, calculadora, y tenía una fuerte resistencia mental, lo que la convertía en un desafío digno para Kaito. Aunque sentía la influencia de sus ojos, luchaba con todas sus fuerzas para no ceder ante él. Kaito, sin embargo, veía este desafío como otra oportunidad. La fuerza de Sona lo intrigaba, y sabía que si lograba someterla, su influencia se expandiría aún más. La mente y el poder de Sona serían una adición valiosa a su imperio. Un día, decidió enfrentarla directamente en el consejo estudiantil. Sona lo esperaba, sabiendo que eventualmente llegaría a ella. Sus ojos se encontraron, y aunque ella intentaba mantener la compostura, Kaito pudo ver el leve temblor en sus manos. Sona, sé que estás intentando resistirte, dijo Kaito con una sonrisa confiada. Pero sabes también como yo que no puedes luchar contra esto para siempre. Sona apretó los labios, pero no dijo nada. Kaito avanzó un paso más. No tienes que pelear, Sona. Puedes ser parte de algo mucho más grande. Sus ojos brillaron intensamente mientras hablaba, aumentando el efecto de su atracción. Sona cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el poder de Kaito, pero cuando los abrió, ya era demasiado tarde. Los ojos de placer habían roto la última barrera que la mantenía firme. Con Sona ahora bajo su control, Kaito se preparaba para enfrentar el próximo desafío. Sabía que, aunque tenía el control sobre las chicas más poderosas de la academia y más allá, aún había enemigos que lo observaban desde las sombras. Pero con su poder creciendo exponencialmente y con su habilidad para robar las mejores técnicas y habilidades de aquellos a quienes derrotaba, Kaito estaba imparable. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like a este video. Como siempre pediré una meta, así que 20 likes y hago la siguiente parte de esta historia.